Ahora con una nueva entrega de Carla Musqui respecto a las declaraciones que vienen dando ante fiscales peruanos, otrora altos funcionarios de Odebrecht en el Perú, con todos los detalles de cómo se pagaban los sobornos en nuestro país. Hace 2 semanas fueron las de Ricardo Boleira. Esta noche escucharemos el testimonio de Renato Ribeiro Bortolotti, quien fuera la cabeza del proyecto Vía de Evitamiento del Cusco, quien describe cómo fue el pago al expresidente regional Jorge Acurio y el pago a través de un contrato falso al exministro de Defensa Mariano González, conocido también como el ministro del Amor y en la actualidad parlamentario andino. Carla Musqui y Eduardo Cobos con el reportaje. Delito confesado en contra del ministro del Amor. No he cometido ningún delito. Y si es un delito, el único delito que he cometido es haberme enamorado de una maravillosa mujer. Me entregó el currículo del señor Mariano González y hemos hecho igualmente una orden de servicio específica por un informe específico con el señor Mariano González. El señor Mariano tampoco nunca nos entregó el informe. ¿También fue un contrato ficticio? También. Exclusivo. Desde Brasil se confirma que el exministro de Defensa Mariano González recibió un pago ilegal de la corrupta Odebrecht por una consultoría fantasma. El señor Mariano que usted dice, ¿su nombre es Cosme Mariano González Fernández? Perfecto. Que en realidad, según la delación, era un pago para interceder indebidamente ante funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y destrabar un millonario presupuesto para la vía Evitamiento del Cusco, obra ejecutada por Odebrecht. Bortolotti, el segundo más importante de Odebrecht en el Perú, ha confesado que el ilegal pago a favor del exministro de Defensa Mariano González se planificó en este lugar, en lo que antes era la cafetería del ICAS, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Primavera. El contrato del señor Mariano fue una orden de servicio por un único informe. Un único pago, un único informe, que en verdad el informe nunca nos fue alcanzado, pero fue una orden de servicio único y un único informe. ¿También fue un contrato ficticio? También. Mariano González, según la reciente confesión de Ribeiro Bortolotti, sí cometió delito de corrupción. Lo dice la persona que fue su cómplice para que reciba un pago ilegal de Odebrecht. Una consultoría legal como abogado, ¿no? A finales del 2015 y inicio del 2016. Una historia cargada de detalles que coloca al ministro del Amor como una de las piezas de un esquema de corrupción que se tejió en torno a Odebrecht y una de las megaobras más importantes del país. ¿Y los pagos salían con un cheque a nombre de la persona? Yo entiendo que son transferencias bancarias. Fue hecho por el sistema financiero normal. El pasado 4 de octubre, Bortolotti, ex director de contratos de Odebrecht, colaboró con el equipo especial de la Fiscalía para el caso Lavallato en Brasil. Bortolotti era una persona que vivía al límite. Sus declaraciones, precisamente, han dejado al límite de la cárcel a varios personajes de la vida pública. Renato Ribeiro Bortolotti llegó al Perú en 2010. Es la persona que se encargó de estudiar y dirigir la obra más esperada y ambiciosa de la región Cusco, la Vía Evitamiento del Cusco. Es, en otras palabras, el padre del hijo que nació corrupto. Hay un tema interesante, Odebrecht trabaja mucho así, entonces la persona que se encarga de estudiar la obra, más responsable o representante de la obra. Como él ha estudiado el proyecto, es el papá del hijo, entonces tiene que llevar adelante el proyecto hasta el final.
Un padre de la firma Odebrecht que cruzó los límites de lo legal para sostener a como dé lugar una obra que desde que anduvo en pañales siempre tuvo problemas de financiamiento. ¿De quién dependía funcionalmente? Hasta el año de 2012, el señor Jorge Barata. Y después del año 2012, hubo el cambio del señor Jorge Barata con el señor Ricardo Bolera y yo reportaba directamente al señor Ricardo Bolera. Todo empezó con una mega coima. Bortoletti de Odebrecht tramitó el pago de $1.250.000 como pago de un soborno para la autoridad que a cambio le daría la licitación de la vía Evitamiento del Cusco. La reunión se realizó en su gabinete, en el gobierno regional de Cusco. No había ninguna otra persona con él. Y la reunión fue bastante objetiva y corta, de que sí, nosotros aceptaríamos el pago ilícito de los 3% que había solicitado el señor Acurio, y yo entregué la ayuda a memoria a él con los requisitos que deberían ser incorporados a las bases. Dinero ilegal que el entonces gobernador Jorge Acurio no recibió directamente. Lo hizo a través del offshore Wirsel S.A., de su asesor externo y hombre de entera confianza, del todavía prófugo en Estados Unidos, Gustavo Salazar. Señor Acurio pasa el contacto al señor Salazar y pide al señor Salazar que me reciba en su oficina en San Isidro de la Trust Seguros, para el tema del detalle de quién sería, cómo sería hecho el contrato. Yo sé que es un contrato ficticio para una prestación de servicio de una empresa internacional con una empresa internacional del grupo Odebrecht. ¿Pero era un contrato ficticio? Contrato ficticio. Se trata de la modalidad más recurrente en esta trama de corrupción, que en verdad era un soborno para Acurio. Cuando usted conversaba con él tenía claro sobre ese pago que se iba a hacer a su cuenta de la empresa Wirsel. Tenía bien claro, bastante claro. ¿Sabía que ese dinero era una coima que había solicitado el expresidente regional Coco Acurio? Sí, de forma clara, lo tenía claro. ¿A usted le consta que se hizo el pago de $1 millón a la cuenta de Wirsel? Sí, porque el señor Ricardo Bolera me comunicó que el pago, más o menos en octubre de 2013, me comunica el señor Bolera que el pago había sido realizado. Un pago que, según Bortoletti, se realizó después que él mismo modificó las bases de la licitación de la vía Evitamiento del Cusco y que Odebrecht obtuvo la millonaria licitación. ¿Tiene conocimiento si ese $1.250.000 que fue a la cuenta de Wirsel lo recibió Coco Acurio? No tengo conocimiento, esa era una tratativa entre el señor Coco Acurio y el señor Gustavo Salazar. En adelante, los problemas de financiamiento de la obra más esperada por los cusqueños servirían de pretexto para transar otros pagos ilegales. Y Bortoletti de Odebrecht no operó solo. En el año 2014 lo hizo con el lobista y asesor externo de Jorge Acurio, Samuel Campuzano Dulanto, para destrabar bonos de dinero desde el Ministerio de Economía a favor de la obra. Samuel Carlos Campuzano Dulanto. Con motivo de la investigación, seguía en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y lavado de activos. ¿Ya? ¿Alguna precisión, señor Campuzano Dulanto? Al micro, por favor. No. Y otro hombre que tiempo después terminaría siendo nombrado procurador por el ministro de Defensa en su cartera. El abogado Héctor Gutiérrez Quispe, a quien se le depositó 644.000 soles por consultorías jurídicas ficticias. Pagos ilegales que en realidad servían para un tenaz trabajo de corrupción en el MEF, para destrabar indebidamente los llamados bonos solidarios, dinero que por entonces sirvió para continuar con la ejecución de la obra del Cusco. Yo no conozco al señor Héctor Gutiérrez personalmente, básicamente lo que fue hecho fueron a través del señor Samuel. Yo entregaba la información que el señor Héctor debería incluir en su informe mensual. Yo entregaba al señor Samuel, mira, Héctor,
deve poner un informe jurídico acerca de ese tema para obviamente respaldar el pago mensual que se realizaba, señor Héctor. ¿Y el pago a quién se hacía? ¿Dónde se hacía? No, el pago era totalmente, por así decir, normal, era un pago que se emitía dentro de los procesos normales, un boletín de medición, el señor Héctor emitía una factura y se hacía una transferencia bancaria. En el año 2016, la historia se repitió. No había presupuesto para continuar con la obra vía evitamiento del Cusco, ejecutada por Odebrecht. Entonces, nuevamente apareció Samuel Campuzano Dulanto para ofrecer su ilegal ayuda, camuflada en consultorías jurídicas que nunca se entregaron. En el año 2016, en febrero, algo así, el señor Samuel me busca de carácter personal, me dice, mira, estoy con algunos problemas financieros, necesito de tu apoyo, por favor, necesito un valor más o menos ahí de 60.000 soles, ¿okay? Algo así, 66.000 soles, un valor así. En función del estado que tenía ahí, que ya habíamos empezado el año, sin presupuesto, sin pago, sí, sobre eso. Aquella vez, sin embargo, hubo un cambio de receptor. Salió Héctor Gutiérrez Quispe, entró Mariano González Fernández. Aquí, dice Bortoletti, recibió en sus propias manos el currículum de Mariano González, la persona que en el año 2016 ayudó a destrabar un millonario presupuesto en el MEF a favor de Odebrecht y a cambio recibió un pago ilegal de 77.000 soles. Ese es un pago único, no va a ser nada recurrente o mensual. Me entregó el currículo del señor Mariano González y hemos hecho igualmente una orden de servicio, ahí no fue un contrato, una orden de servicio específica por un informe específico con el señor Mariano González. Yo personalmente no conozco al señor Mariano González, nunca lo vi, el señor Mariano tampoco nunca nos entregó el informe. ¿También fue un contrato ficticio? También. Con relación al señor Cosme Mariano González Fernández, ¿usted lo llevó a conocer? No. ¿Nunca tuvo una conversación telefónica, por correo? Todo siempre por medio de señor Samuel. Una delación cargada de detalles que pone al límite de la cárcel al exministro y actual parlamentario andino. ¿Las conversaciones que usted ha tenido con el señor Samuel Campuzano han sido de manera personal? ¿Han sido por correo? Básicamente todo personal. ¿Y básicamente dónde se daba? Mayormente en la panadería del CAS, en Primavera, en la cafetería Starbucks. Hay un Starbucks abajo del Camino del Inca, varias veces nos reunimos ahí. En Cusco fue una sola vez. Es decir, Mariano González se prestó para un acto ilegal y según esta delación recibió un pago ilegal vía transferencia bancaria. Recibió en bruto 77.700 soles por una consultoría jurídica que está confirmado por la empresa que le pagó, nunca entregó. Les explico, yo hice una única consultoría y cobré mis honorarios y pagué mis impuestos. El contrato del señor Mariano fue una orden de servicio por un único informe, un único pago, un único informe, que en verdad el informe nunca nos fue alcanzado, pero fue una orden de servicio único y un único informe. Pero ese también fue un pago para efectos de que se pueda tramitar el pago de... Exactamente, tramitaciones presupuestarias del MEF hacia el gobierno regional. ¿También fue un contrato ficticio? También. Hay más. El ilegal depósito a Mariano González se efectuó el 26 de febrero del 2016. Ese mismo día, la Fiscalía detectó coincidentemente 13 llamadas de Samuel Campuzano hacia Mariano González, del hombre que se reunió con Bortoletti para entregarle su currículo. Tú sabes perfectamente que es una consultoría. Cualquier profesional puede cuestionarlo. Y yo no era funcionario público. Un día después, el 27 de febrero, el mismo Mariano González transfirió de su cuenta de ahorros BCP 69.000 soles como aporte a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy se le investiga por tráfico de influencias en calidad de cómplice
y por lavado de activos. Yo, como varios miembros del Partido Peruano por el Cambio, al cual ya he renunciado hace buen tiempo, hice aportes, y eso está, por favor, y eso está, es información pública también en la página de la OMP. Ahora, lo que sí quiero dejar bien claro algo, sí, más bien, un ratito, voy a responder al Ministerio Público lo que usted me está preguntando. No hay nada irregular en que yo, como cualquier ciudadano, cobre mis honorarios y los después los deposite a la campaña. Panorama buscó los descargos del exministro de Defensa, pero a través de una persona de confianza nos dejó a la espera. Hasta el cierre de este informe, nunca se comunicó. $77.700 por un contrato Bamba, un contrato ficticio. Complicadísima la situación de Mariano González, hoy parlamentario andino. Queda clarísimo que un modus operandi sistemático, recurrente, era el de modificar las bases simplemente pues a medida, a pedido del que pagaba un soborno. Así lo dijo Boleira sobre la Costa Verde del Callao de Félix Moreno, y ahora Ribeiro Bortoletti sobre Acurio en el caso del Cusco. Ahora otra pregunta pendiente es, ¿fue todo para Acurio o lo compartió también con alguien? Otra beta de corrupción, sobornos camuflados a través de falsas asesorías, como ha ocurrido, según todo indica, en el caso del ex ministro de Defensa. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque es ahí donde se tiene que poner filtros eficientes que nos ayuden a que esto no se repita por los siglos de los siglos sin hacer nada una vez que ha pasado el escándalo. Hacemos